Estamos listos para dar inicio a los trabajos de la segunda semana de educación financiera. Oscar, ¿estamos listos? Sí, ya estamos listos y en vivo. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos ustedes. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, y el Tecnológico Nacional de México realizan del 4 al 15 de octubre de este año la segunda Semana Nacional de Educación Financiera, la cual es un punto de encuentro de los esfuerzos que realizan en materia de educación financiera instituciones públicas, privadas, sociales y educativas. De hecho, es el evento más importante de educación financiera en el año y es impulsado por el Gobierno de México para sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera los recursos con los que cuentan. Recuerden, cartera cuidada, corazón contento. Esta tarde contamos con la presencia en línea de autoridades, estudiantes, personal docente y administrativo y de apoyo del Tecnológico Nacional de México de diferentes planteles de la República Mexicana, así como también de público en general, ya que transmitimos a través de nuestras redes sociales, por Facebook Live y YouTube. A todos ustedes, a nombre de nuestro director general, el doctor Enrique Fernández Fasnash, y de nuestra directora del Campus Chihuahua 2, la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, les damos la más cordial bienvenida a este tan importante evento. Asimismo, también le damos la bienvenida a la influencer Claudette Martínez Ortega, quien es nuestra invitada especial el día de hoy. Claudette es gerente para México y Centroamérica en la empresa Micro, una empresa especializada en seguros paramétricos inclusivos que cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de inclusión financiera en México, colaborando con organismos internacionales, instituciones financieras y universidades. También es capacitadora y ponente en temas de gestión empresarial y educación financiera. A lo largo de su carrera profesional, ha asesorado y apoyado a cientos de empresas en temas de riesgos relacionados al cambio climático, riesgos que frecuentemente enfrentan los emprendedores en las micro, pequeñas y medianas empresas, orientándolos en el importante papel que juegan los seguros paramétricos en la protección de su patrimonio. ¿Quiénes son y cómo operan estos seguros? Y sobre todo en las lecciones aprendidas por estos riesgos en la región. Estos temas van a ser tratados por Claudette el día de hoy. Entonces, viene a compartirnos Claudette Martínez Ortega su conferencia Seguros Paramétricos, una herramienta eficaz frente a los desastres naturales. Por tratarse de un evento en vivo, no es posible contar con accesos a la cámara y al micrófono de sus equipos, pero al final de su presentación, por medio del chat, daremos espacio a una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Claudette, si nos haces el favor. Perfecto, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para empezar la parte de la conferencia y especialmente agradezco a la universidad y agradezco a cada uno de ustedes para que estén aquí en asistiendo a esta conferencia. La agenda del día de hoy son 3 puntos importantes. Antes de empezar a hablar acerca de los seguros paramétricos, vamos a tener una pequeña introducción de lo que son riesgos y algunas herramientas que permiten protegernos y los riesgos relacionados a lo que son cambio climático y papel de seguro paramétricos en esta protección, que es donde vamos a hacer mucho mayor énfasis y algunas lecciones aprendidas alrededor de estas herramientas. Entonces, vamos a iniciar con riesgos que enfrentamos y herramientas para protegernos. En algunos momentos yo quisiera que ustedes ahorita pensaran en algunos momentos que se han sentido muy felices en su vida, ¿no? Que recuerdan un poco en esos momentos y que puedan pensar en una palabra relacionada con ese momento. Había puesto unos mentímetros, pero para facilitar, dado que estamos en diferentes plataformas, nada más me gustaría que lo piensen y vamos a ir platicando sobre esta y en algunos momentos de esta lámina vamos a ir viendo cómo algunas de estas fotografías, pero
pero me gustaría que vayan pensando en esos momentos, ¿no? Nosotros cuando estamos todo el tiempo en nuestra vida tenemos algunos momentos muy contentos con nosotros que podrían ser, por ejemplo, cuando estamos jugando, cuando vamos de viaje con nuestros amigos. Hay algunas personas que les gusta hacer yoga, algunas personas que les gusta ir al campo, que les gusta viajar, algunas otras personas que seguramente habrán rentado su primer departamento. Para las familias, el momento del nacimiento de los niños es un momento sumamente importante. Entonces, estos momentos todos nosotros hemos tenido y hemos estado felices respecto a esta parte. Sin embargo, no todos nuestros momentos y no toda nuestra vida es completamente feliz, ¿no? Simplemente por el hecho de existir. Nosotros estamos expuestos a momentos que son malos, ¿no? Momentos que son complicados. Entonces, el riesgo en realidad es la posibilidad que nos ocurra una situación o un evento no deseado que puede poner en peligro la vida o los bienes que poseemos. Esto les ocurre a las personas, esto les ocurre a las empresas, a los emprendedores, ¿no? Y es simplemente por el hecho de existir. ¿Esto significa que el riesgo es algo malo? No, en realidad simplemente es que hay una posibilidad durante toda nuestra vida y durante nuestras actividades que vamos a poder tener una situación inesperada que puede poner en peligro este tema. Nosotros, me imagino que ustedes enfrentan a diferentes riesgos que ustedes tienen, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque cuando nosotros estamos muy jóvenes, ¿no? O cuando estamos a ciertas edades, y es más, en general, todos pensamos que no tenemos ningún riesgo, ¿no? O sea, todos pensamos, a mí eso no me va a pasar. El año pasado fue algo como muy, muy particular porque todo el mundo entramos a una enfermedad que le daba a todo el mundo, ¿no? El año pasado tuvimos la pandemia, a todo el mundo le daba a jóvenes, les daba a adultos, les daba a ancianos, a personas de tercera edad, les daba, no importaba si vivían en ciudades, ¿no? Entonces, esto es algo que nos pasa y nos puede pasar en diferentes momentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos tener riesgos de tener un accidente en un coche, ¿no? Sea que manejemos o que vayamos en el coche. Podemos perder a un pariente cercano, enfermarnos, ¿no? Podemos tener una hospitalización. Pero también podemos tener algunos otros eventos como los que hemos vivido recientemente, por ejemplo, lo que fue el terremoto del 2017, pero hace poco también hubo un terremoto que afectó en algunas ciudades, como fue en Guerrero y Acapulco, ¿no? O podemos tener inundaciones y podemos tener también exceso de lluvias que estamos viviendo, ciclones tropicales, ¿no? Tuvimos ahorita la tormenta Grace, entonces son algunos eventos que pueden estar afectando, o algunos otros como pueden ser asaltos, o la pérdida de trabajo cuando ya tenemos en esta parte. Entonces, todos nosotros simplemente por el hecho de vivir podemos estar enfrentando algunos riesgos en nuestra vida, ¿no? Y si tenemos una empresa o si tenemos alguna actividad productiva, pues también esta empresa va a tener algunos riesgos y también los bienes que podamos tener, ¿no? Si ya empiezo a tener un coche, empieza a haber una posibilidad de que pierda tenga un accidente, como yo les comentaba. Entonces, simplemente los riesgos no son algo que son parte de nuestra vida, amenazan la tranquilidad y las finanzas de todas las personas y de todos los hogares, ¿no? Y es muy importante por eso, es precisamente la razón de esta plática, ¿no? Porque los riesgos son algo que están todos los días en nuestra vida y los riesgos son algo que tenemos que tomar actitudes o tener algunas estrategias que nos permitan enfrentarlos. Entonces, ¿qué actitudes se pueden tomar frente al riesgo? Bueno, las actitudes, nosotros podríamos eliminar los riesgos. Un ejemplo de esto es, pues yo tengo un coche, si vendiera mi coche ya no va a tener el riesgo de que mi coche se accidente, ¿no? Sin embargo, pues la verdad, para eliminar todos los riesgos, pues sería muy difícil. Sin embargo, sí podemos prevenir este riesgo. Ejemplo, si nosotros podemos prevenir el enfermarnos. Ahorita, por ejemplo, la vacuna es efectivo como para prevenir el que nos enfermemos con muchísima gravedad. O en su momento, el tema de si yo hago ejercicio como saludable, pues es una forma que posiblemente me va a ayudar a que tenga menos probabilidad de poder enfermarme. Otra manera también es que podemos retenerlo o asumirlo, es decir,
Hay algunos riesgos, por ejemplo, que a mí me puede gustar mucho hacer deportes extremos, ¿no? Y yo decido, pues, asumir ese riesgo y veo qué consecuencias puedo tener y de ahí digo cómo voy a hacer frente a esto. O también podemos transferirlo, ¿no? Y una manera de transferirlo es a través de los seguros. Ahí lo que estamos transfiriendo son los riesgos, es decir, las pérdidas económicas que podemos tener por algún evento desafortunado que puede suceder en nuestra vida o en nuestras empresas, en nuestros hogares, ¿no? Les voy a contar una historia muy rápidamente, que es de Pepe y Mariana. Pepe y Mariana son dos jóvenes universitarios, los dos están en el último grado de su carrera, y ellos dos básicamente viven solos en la Ciudad de México, y tienen un trabajo de medio tiempo con el que se sostienen con sus gastos. Digo, sus papás, a pesar de que viven, tienen recursos limitados, y entonces Pepe y Mariana, pues realmente con todo lo que ganan es con lo que ellos trabajan. Y Pepe y Mariana, pues salieron de viaje, y en el autobús, cuando iban hacia Cuernavaca, entonces lamentablemente el autobús sufrió un accidente, ¿no? Y todos los demás pasajeros afortunadamente no tuvieron daños, pero en el caso de Pepe y Mariana, pues se fracturó. En el caso de Pepe se fracturaron la pierna y el brazo, ¿no? Sin embargo, los dos pues tenían a pesar de que eran tan similares, tenían algunas diferencias importantes. Entonces voy a platicar un poco de Mariana. Mariana era una joven que, a pesar de que estaba trabajando también medio tiempo de mesera, pues en realidad siempre procuraba, desde muy chica le habían dicho que tenía que ahorrar un poco de su sueldo, y a pesar de que estaba muy justa, siempre procuraba tener un 10% del sueldo que tenía, se ajustaba el cinturón, como se dice, y ahorraba, cada vez que le pagaban, ahorraba 10%. Adicionalmente, habían estado platicando, y entonces, como sabía que en donde estaba trabajando no tenía ningún tipo de seguro social, ningún tipo de seguro médico, y con toda esta situación que se estaba viendo, empezó a darse cuenta de la importancia de tener un seguro. Entonces contrató un pequeño seguro de accidentes, ¿no? Por el cual pues recibe, en caso de accidentarse y está en una fractura, pues recibe una cantidad de dinero por cada día que está en el hospital, ¿no? Y adicionalmente, pues esta Mariana también estaba haciendo un ahorro, un fondo de emergencia que tenía también con todo lo que sus papás le daban cuando le mandaban dinero, ¿no? En el caso de Pepe, pues Pepe también era muy trabajador, tenía su trabajo. Sin embargo, él pues sentía que era muy joven, como se cuidaba mucho, comía súper bien, pues él estaba seguro que no se iba a enfermar, y entonces Pepe pues no tenía un seguro. Además, pues ahorraba un poquitito de dinero, ¿no? Cada quincena, pero pues en general, si surgía algo, a veces tenía un gasto, se lo gastaba. Entonces a este momento pues tenía muy poco dinero ahorrado en su cuenta, ¿no? Y pues ambos, en el momento que estuvieron con este accidente, pues se quedaron sin poder trabajar, porque trabajaban de meseros, y entonces no podían trabajar pues, ni con el brazo ni con la pierna. Entonces ellos pues tuvieron que hacer diferentes cosas. En el caso pues de Mariana, ¿no? Afortunadamente pues reclamó su seguro, con eso pudo pagar los gastos que estaban surgiendo, y también con ese fondo pagó todo lo que son doctores, ¿no? Y con lo que tenía ahorrado pues pudo ahí subsistir durante las 2 semanas que no trabajó, ¿no? En el caso de Pepe, pues en realidad al momento de que no tenía más que un pequeño seguro, ese fue lo primero que utilizó, pero no alcanzó para todos sus gastos médicos, y pues tuvo que pedir prestado dinero, ¿no? Y bueno, le pidió ayuda a sus papás. Sin embargo, pues tuvo que pedir prestado, y pues la pasó bastante mal durante 2 semanas que no pudieron trabajar. Entonces, estas son 2 personas que tienen más o menos situaciones similares, a lo mejor tienen unas edades, y sin embargo han tenido diferentes estrategias de cómo podemos enfrentar estos riesgos, ¿no? En el caso de Pepe, pues tuvo que
pedir prestado dinero, ¿no? En realidad, cuando nosotros estamos ante una situación así difícil, pues entonces normalmente conseguimos las peores condiciones de préstamos, entonces pues esta parte es algo a veces complicado, se quedó endeudado, no solamente iba a pasar estos primeros 15 días, sino pues todo el tiempo iba a tener que estar pagando esa deuda y iba a pasarla muy mal. Entonces, en el caso de Pepe, en realidad él no tenía algo previsto, ¿no? Para situaciones que pudieran suceder. En el caso de Mariana, pues tenía dos herramientas importantes que le permitían poder hacer este desarrollo, ¿no? Una herramienta que era la herramienta de seguro y además tenía unos ahorros o fondo de emergencia que le permitía enfrentar tiempo que no podía estar trabajando, ¿no? Entonces, los seguros y los ahorros son herramientas que nos permiten protegernos ante estos eventos, ¿no? Entonces, todos nosotros, en este momento, todos nosotros, simplemente por el hecho de estar de cara a lo que está pasando, de cara a nuestras vivencias diarias, pues tenemos una posibilidad de tener o estar enfrentando situaciones difíciles, es decir, riesgos económicos de pérdidas que nos pueden hacer pasar a nosotros o a nuestras familias momentos complicados. Y cuando nosotros estamos en cada momento, pues nosotros, dependiendo de qué herramientas tenemos, pues va a ser la manera como podamos enfrentarlos. Entonces, los riesgos se pueden enfrentar de diversas formas. Voy a regresarme tantito simplemente para recordarlos, ¿no? En el caso de Mariana, una de las cosas que hizo al momento de que tenía un seguro es transfirió ese riesgo cuando se materializó. Adicionalmente, cuando estaba previniendo que pudiera pasar eso, y eso le permitió asumir cuando se hizo esta parte, ¿no? Cuando se materializó el riesgo. Entonces, los riesgos son algo que son inherentes en nuestra vida, son muy importantes porque la manera como nosotros tengamos herramientas, pues serán cómo podemos enfrentarlos. Hay riesgos que son más cotidianos, ¿no? Y habrá otros riesgos que son mucho más difíciles y mucho más extremos, o catástrofes que podemos prever mucho menos. Sin embargo, una de las cosas es que nosotros tenemos que estar protegidos ante los riesgos. Yo no alcanzo a ver su chat, pero sí me gustaría que ustedes en este momento reflexionen unos minutitos también para ver qué tan protegidos se sienten ante los riesgos que ustedes están enfrentando. Entonces voy a hacer algunas preguntas que son para ustedes, para su reflexión, para que ustedes vayan diciendo, bueno, sí estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto. Entonces, uno es, me estoy cuidando mi salud, estoy teniendo buenas prácticas, ¿no? Estoy ahorrando dinero de los ingresos que recibo. ¿Tengo algún seguro que me permite tener cobertura sobre cosas que me pueden pasar? Un seguro con accidentes, un seguro de gastos médicos, ¿no? Cada cosa que nosotros vayamos diciendo sí, pues en realidad nos va a ir permitiendo sentirnos mucho más protegidos en esta parte. Los seguros como tal es una herramienta muy eficaz de protección, pero no es la única y es importante que nosotros sepamos que tenemos diferentes herramientas que nos pueden hacer sentir mucho más protegidos y asumir mejor las cosas. Es muy común que en situaciones catastróficas, en eventos, la gente o las poblaciones, las personas, los hogares, las propias empresas, puedan empobrecerse, ¿no? O perder todo el capital que han tenido. Entonces, esto no solo pasa a las personas, pasa también en las empresas cuando pasa algunas situaciones catastróficas, ¿no? Entonces, los seguros como tal es de forma mucho más técnica. Un seguro es un contrato que se hace entre una compañía de seguros y un asegurado, quien abona una cantidad de dinero a cambio de obtener una cobertura monetaria sobre un riesgo, por ejemplo, un accidente, una muerte, una pérdida de mercancías, un incendio
o un catástrofe natural. Y, sin embargo, si bien esta es una de las herramientas de protección, también es importante que los tengan fondos de emergencia, ahorros que nos permitan ayudar a cumplir nuestras metas, pero también a superar situaciones imprevistas. Recordemos que cuando hay un problema muy fuerte, pues esto puede superar tener muchos gastos desde la parte de los gastos directos, pero también los gastos indirectos que ocurren cuando pasa esto. Entonces, los servicios financieros que nos permiten enfrentar los riesgos es definitivamente los seguros, ¿no? Que están hechos para poder afrontar estas situaciones, pero también es importante que acompañado de estos seguros pues tengamos un fondo para superar situaciones imprevistas o riesgos. Entre más herramientas nosotros tengamos, más herramientas o más protegidos vamos a estar. Y esto es muy, muy relevante, sobre todo porque cuando nosotros estamos en las situaciones, casi todos podemos decir, es que eso a mí no me va a pasar. Le puede pasar al de al lado porque esto es así, pero a mí no me va a pasar. Yo no me voy a enfermar porque yo me cuido, yo no me va a pasar un accidente, a mí no me va a pasar yo tengo un muy buen trabajo y no voy a perder mis ingresos. Entonces, generalmente nosotros tenemos una confianza en que no nos van a pasar a nosotros. Y en efecto, puede ser que nos pasen o no nos pase. Sin embargo, si nos pasan, muchas veces si no tenemos ningún tipo de estrategia, pues vamos a poder, todo lo que vayamos construyendo lo vamos a poder perder. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que quisiera tener como esta pequeña introducción, ¿no? Entonces, ya para ir entrando en materia, los elementos que tenemos que saber de los seguros es que lo primero que tenemos que ver que son coberturas, es decir, de qué nos queremos proteger o de qué se quiere proteger una empresa, ¿no? La suma asegurada, que es la cantidad que recibirían en caso de que se materialice el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la prima o el precio, ¿no? Y en algunos tipos de seguros existen también deducibles, que son la cantidad que se cobra, digamos, al momento de que se materializa el evento, por ejemplo, un accidente, ¿no? Se hace un porcentaje deducible y eso es algo que se cobra como un gasto o un porcentaje coaseguro. Eso es muy común también verlo en los seguros de gastos médicos y las exclusiones, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, además de tener un seguro, sepamos exactamente qué tipo de seguro nos sirve a nosotros y tener muy claro cada una de las razones, de los elementos de nuestro seguro para entender qué sí nos va a cubrir, con cuánto nos va a cubrir, qué exclusiones hay y qué gastos se te va a tener que erogar al momento de tener estos seguros. Todo esto viene en las pólizas y es muy importante cuando lo tenemos. Y hay diversos tipos de seguros, por ejemplo, de vida, de gastos médicos, de accidentes, desempleo, robos, automóviles. De la manera técnica, pues nosotros vamos a ver lo que son vida, accidentes personales. También tenemos todo lo que son de daños, ¿no? Que esos son por ejemplo, con los que vamos a entrar directamente cuando hablemos de los seguros paramétricos. Entonces, hasta aquí quisiera recapitular. Nosotros, por nuestra vida, las empresas en su vida diaria van a enfrentar riesgos. Los riesgos son una situación que nos va a tener, que pueden pasar y que pueden generar una pérdida económica. Y hay herramientas que nos van a permitir el cubrir esos riesgos, porque hay diferentes estrategias para poder afrontarlos, ¿no? Decíamos que podemos eliminarlos, que podemos asumirlos, o que podemos también transferirlos, como lo hacemos con los seguros. Y algunas herramientas que son eminentemente para protegernos de los riesgos son el tema de seguros. Y en este tipo de seguros existen diversos y cada uno de nosotros pues tiene que asumir cuáles son los que a nosotros nos van a ser más útiles, ¿no? Si yo pues tengo un automóvil, ¿no? Es importante que cubra mi automóvil, pero también cubra los daños que yo le pueda hacer a otra persona, ¿no? Si yo tengo un celular, también existen seguros de un celular, ¿no? Si yo tengo entre más
Por ejemplo, si entre más grandes sean, el tener un seguro de vida es muy importante. Cuando ya tienes una familia es mucho más relevante el estar haciendo este tema. Entonces, los seguros son las herramientas que nos van a permitir transferir ciertos riesgos para estar cubiertos de las pérdidas económicas que nos podrían transmitir. Entonces, pues esta es una introducción para que todos sepamos cuántos tenemos de seguros. Posiblemente al final me gustaría que después me comenten si ustedes tienen seguros, ¿no? Pero esta parte entonces vamos a entrar ya a lo que es parte en específico de la parte de los riesgos climáticos y lo que son seguros paramétricos. Antes de entrar al tema de un seguro paramétrico, quisiera platicarles un poco de cuáles son estos riesgos en la parte de lo que son el cambio climático. México figura entre uno de los 10 países más afectados por desastres naturales, ¿no? Si nosotros pensamos simplemente en este momento, hemos enfrentado diversas tormentas, ¿no? En la Ciudad de México, Guerrero, se tuvo un sismo de una magnitud relevante, ¿no? Y seguramente ha habido diferentes lluvias extremas que a lo mejor no tenían diferentes nombres durante lo que ha sido el transcurso del año. Inclusive, por ejemplo, en Sinaloa hubo una lluvia muy importante, ha habido también sequías. Entonces, México es uno de los países que está mucho más afectado en desastres naturales. Si nosotros pensáramos en los últimos 20 años, lo que encontraríamos es, de acuerdo a los datos del CENAPRED, es que ha habido 11.497 declaratorias de desastres, ¿no? Esto ya es el último nivel de los eventos, ¿no? Es cuando ya empieza a haber afectaciones severas y ya son catastróficas, ¿no? Tenemos al año alrededor de 686 en promedio, y 66 de los cuales son hidrometeorológicos y 96% son relacionados a lo que es el cambio climático. Entonces, si nosotros pensáramos en un lugar donde es muy factible que pueda ocurrir un desastre, bueno, pues México está entre los 10 más relevantes. Entonces, las probabilidades de que eso ocurra, pues es bastante alta. Pero adicionalmente, cuando nosotros estamos pensando en el tema del cambio climático, pues lo que sucede es que año a año se están incrementando en mayor grado y mayor proporción, de manera acelerada, muchos de estos eventos desastrosos. Entonces, 96 de estos que yo les comentaba, pues están relacionados a este cambio climático, es decir, no solamente tenemos muchos, sino que es posible que vayamos teniendo más conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Entre 1999 y 2021 hemos tenido alrededor de 43 de estos eventos han estado relacionados con tema de lluvias, el 18% han sido sequías, el 11% son sismos y 28% son de otro tipo, que pueden ser desde heladas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros pensamos en toda esta parte de sequías y cuando pensamos en tema de exceso de lluvia, de inundaciones o cuando pensamos en terremotos, pues a todos nos afectan en nuestra vida diaria estos eventos. No solamente afecta, por ejemplo, en actividades productivas agrícolas, ¿no? También afecta en las actividades productivas de las poblaciones. Es decir, cuando hay un exceso de lluvia y se da una inundación, pues la gente o los empresarios, no pueden abrir sus negocios, o la gente tiene menos ingresos, y eso genera normalmente que haya un efecto de diferentes grados en las comunidades, ¿no? También es cierto que entre más pobre sea la población, pues más afectada va a ser. De hecho, algún estudio a inicios de los 2000 decía que el 64% de la población que se veía afectada es población que está en pobreza, en algún grado de pobreza. Sin embargo, esto significa que afecta no solamente a los pobres, pero afecta a todas las poblaciones en
de una u otra manera. Y afecta de dos formas. Afecta con un daño directo, ¿no? Que es decir, perdemos nuestra actividad productiva, como podría ser en el caso de un terremoto. En un terremoto, pues va a afectar a las personas que perdieron sus casas, ¿no? Pero también a las empresas que perdieron sus locales, pero también va a afectar de una manera indirecta. Es decir, en un temblor, por ejemplo, como fue en el 2017, en el terremoto, en las zonas más afectadas, pues muchos restaurantes cerraron, ¿no? Entonces, no solamente afecta eso, sino también se incrementan los gastos o se hacen pérdidas de ingresos, y esto nos afecta en diferente forma, pero de una u otra manera nos llega a cada uno de nosotros, ¿no? Y si tenemos una empresa o estamos pensando en emprender, pues más todavía, ¿no? Ok, entonces, los efectos naturales que se están aumentando todo el tiempo, ¿no? Son a veces difíciles para ciertas poblaciones cubrirlos y tener un seguro, porque, bueno, cuando va a ser el tema de un catástrofe, pues obviamente puede ser sumamente costoso, ¿no? O puede ser también muy complicado estar midiendo. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas que se usan para este tipo de eventos. Los seguros paramétricos son una de ellas. Sin embargo, también existen seguros tradicionales de daños. Lo interesante, o por qué quiero platicarles de los seguros paramétricos, es porque es un seguro bastante innovador, ¿no? Las soluciones paramétricas son soluciones que están basadas en índices, ¿no? Para nosotros, yo imagino que todos conocen que es un parámetro final, pero finalmente son medidas establecidas, ¿no? Entonces, este tipo de seguros cubre la probabilidad de que ocurra un evento predefinido en lugar de indemnizar la pérdida real incurrida. El seguro paramétrico tiene una ventaja tiene una ventaja importante en su diseño que permite llegar a diversas poblaciones sobre todo las más vulnerables, de una forma mucho más eficaz, pero se ha utilizado desde hace muchos años en nuestro país en todo lo que son seguros, en toda la actividad agrícola. Entonces, las soluciones paramétricas son seguros que cubren la probabilidad de que ocurra un evento predefinido, se modelan antes, ¿no? Y se hace un acuerdo para realizar un pago cuando se produce un evento, que no exige ninguna verificación de pérdida real ni valoración económica de la misma, sino se basa en datos de agencias independientes para estimar la posible afectación de un cliente. Y una de las razones para qué sirven esto es para expandir los límites que son tradicionales de la asegurabilidad. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un país como México, hemos dicho que tiene muchísimos eventos catastróficos, ¿no? Es un país que cada día se ve en todos los tiempos. Y para darles una idea de cuánto es la brecha de protección que existe, en el 2018 se calculaba que en Latinoamérica entendíamos una brecha de protección, es decir, cuánto está cubierto por un seguro, solo 16 pesos de cada 100 pesos que eran pérdidas, ¿no? Por eventos catastróficos estaba cubierto por un seguro. Los demás tenían que asumirlo los diferentes agentes de cada una, es decir, las personas, los hogares, las empresas, ¿no? Y cada una de estas cosas. Entonces, el seguro paramétrico lo que nos permite es expandir límites tradicionales de asegurabilidad, ¿no? Entonces, un seguro paramétrico es un tipo de seguro que es prácticamente lo que tiene diferencia es que no tiene ni deducibles, no tiene pérdida, no tiene verificaciones, ¿no? No tiene exclusiones, sino se activa de una forma previa. Los seguros tradicionales son con daño directo, se verifica, y el seguro paramétrico lo que se hace es identificar un tiempo, qué probabilidades existen, se modelan en base a bases históricas, y en base a eso se determinan en qué momento se dispara el seguro, y esto permite que se puedan expandir límites tradicionales de asegurabilidad.
¿no? Nosotros en la parte de lo que es micro trabajamos en eventos en seguros paramétricos que de la siguiente forma. Nosotros tenemos una plataforma, pero son muy similares a cómo funcionan los seguros, los siniestros naturales con seguros para la gestión de siniestros naturales con seguros paramétricos. Un evento cubierto ocurre, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Y es registrado por una agencia científica predeterminada. Todos estos eventos se van. La plataforma de cálculo detecta la ocurrencia del evento y determina el nivel de indemnización según la magnitud que se da registrado por ubicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dio el terremoto o se dio un exceso de lluvia, nosotros tenemos 3 coberturas, pero al final se da un evento catastrófico, se monitorea esto con agencias independientes y una vez que se identifican cuál fue el grado de seguridad o la fuerza, de acuerdo a ese nivel, se realiza un pago, ¿no? Y la aseguradora da a los clientes afectados las sumas por ubicación y los procesos de pago son individuales, ¿no? Hay seguros paramétricos, pues por ejemplo, para terremotos existen algunas opciones en el país, ¿no? Nosotros tenemos algunos también de seguros para terremoto, pero pues también existen para otro tipo de eventos catastróficos y lo que permite hacer es poder llegar, como yo les decía, a incrementar el nivel de asegurabilidad, porque es un seguro que le vamos a quitar muchos de los costos que normalmente tienen en su manejo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de que nosotros, que es el de nuestro producto, simplemente para que conozcan un ejemplo de cómo puede funcionar con más detalle. Voy a poner este video, espero que se oiga bien. Perdón. Entonces, es muy importante, entonces, este es un ejemplo. Hay otros ejemplos en México, digamos, como yo les decía, los más tradicionales han sido para la parte de lo que son actividades agrícolas. Lo interesante hoy es que ya existen seguros paramétricos para personas, para individuos, ¿no? Que les permitan cubrirse contra diferentes tipos de eventos. Estoy hablando específicamente contra eventos de desastres naturales, sin embargo, los paramétricos, la bondad y la innovación de un seguro paramétrico es que pueden cubrir cualquier cosa que puedan tener historia de muchos años y que puedan tenerse parámetros muy claros, muy transparentes. Entonces, los seguros paramétricos han demostrado ser una innovación que permite llegar a diferentes tipos de poblaciones con eventos como los que les platicaba de terremotos, ¿no? como lo que son exceso de lluvias, como son sequías, y permiten cubrir tanto en poblaciones que
normalmente tienen mucho mayor acceso a seguros, pero también permiten descubrirlo en poblaciones mucho más desatendidas o que tienen actividades pequeñas, productivas, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante eficaz. Y hay algunas lecciones que hemos encontrado de los seguros, ¿no? Los seguros en sí, o sea, son muy importantes porque ningún tipo de herramienta va a ser infalible y panacea, ¿no? Debemos de tener diversas estrategias para prevenir y gestionar nuestros riesgos. Los seguros son parte de eso. Tener un seguro nos permite hacer frente a situaciones muy graves, ¿no? Nos permite que nuestros recursos no podríamos hacer frente. Y esto, además de tener riesgos personales, hay riesgos que son más relevantes como los desastres naturales, como terremotos, como exceso de lluvia y todos aquellos que todos están muy relacionados a lo que es el cambio climático, que puede afectar toda nuestra calidad de vida, todo lo que tenemos, nuestros emprendimientos. Si es que nosotros estamos pensando en tener un emprendimiento, es muy importante que pensemos en qué tipo de cosas le puede pasar. Y especialmente los seguros paramétricos permiten cubrir este tipo de eventos de forma accesible, transparente, gracias a los avances tecnológicos. Este tipo de tecnología que estamos ahorita viendo, como la que tenemos nosotros en Micro y existen algunas otras, han permitido el que lleguemos a poblaciones que antes no se podían llegar, ¿no? Un seguro para lo que son, por ejemplo, pequeños agricultores, muy pequeñitos que tienen 1 hectárea, sería sumamente costoso solamente el tema tradicional, si solamente pudieran tener. Entonces, para ellos podría ser una alternativa, no perfecta, pero es una alternativa que sí les permite estar cubiertos de alguna forma. Nuestros tipos de seguros, nosotros trabajamos en 4 países, han permitido que, por ejemplo, el año pasado hubo varios aumentos, así como este año están teniendo, en Guatemala y El Salvador, pudiera la gente recibir un pago que les permitió seguir sus actividades productivas, ¿no? Si nosotros pensamos simplemente, como yo les decía hace ratito, en México lo que hemos tenido de eventos han sido algunos bastante catastróficos, como fue lo que es el 2017. Si nosotros pensamos en este tipo de eventos, el 2017, si nosotros tuvimos más o menos el seguro tradicional, los que fueron de daños directos, tardaron alrededor de 1 año, ¿no? Un poco más en algunos casos, donde todavía no se podía recobrar toda esta parte. Un seguro paramétrico lo que permite es tener mucho mayor agilidad de pagos. Nuevamente, no sustituyen a un seguro tradicional, pero sí permite tener una mayor cobertura, ¿no? Como yo les decía en un arranque, el tema de tener varias herramientas es importante, ¿no? Depende de nosotros el que tengamos una mejor posibilidad de salir adelante cuando enfrentemos riesgos, pero lo que es una realidad es que en el tema de se han estudiado que cuando una persona pasa por alguna crisis, un evento, es muy probable que pueda empobrecerse más, o pueda incluso pasar de una clase media a una clase más baja, en el caso de que no se tengan herramientas suficientes. Y los seguros paramétricos permiten cubrir este tipo de eventos de una forma accesible, transparente, gracias a los avances tecnológicos. Como yo les decía, lo que funciona es se miden con agentes que todo el tiempo están midiendo esos datos, y con todo eso se pueden hacer modelaciones de alrededor de 20, 30 años que permiten decir dónde están las anormalidades, y eso les permite el poder ofrecer cierto tipo de parámetros que nos lleve a cuánto se pueden pagar a niveles. En nuestro caso, los niveles que se hacen es porque a determinados momentos los eventos no siempre tiene que ser un terremoto estilo el de México que falló, sino empiezan a ver desde algún momento, es decir, ya cuando empieza a haber un 6.5 de un grado de terremoto, ya empiezan a haber algunos pequeños daños, ¿no? Entonces, el seguro paramétrico
nos permite hacerlo, pues gracias a los avances tecnológicos. Hace 30, 40 años, pues posiblemente sea muy difícil porque casi todos estos funcionan, pues gracias a toda la tecnología, a la inteligencia de información con los que nosotros estamos llevando. Lo que nosotros hemos aprendido durante los últimos 5 años es que pueden ser efectivos, ¿no? No puse aquí las cifras, pero sí permiten a las poblaciones estar mejor cubiertas en esta parte. Entonces, hasta aquí, digamos, es lo que yo quería compartirles, pero quería dejarles una reflexión que me gustaría que se llevaran y que al final, si tienen posibilidad de ponerlos en el chat, es o que ustedes reflexionan muy importantes. ¿Qué puede empezar a hacer hoy para estar más protegidos? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy tenemos seguros y se están innovando en diversas formas para que todas las poblaciones, todas las personas, todos los hogares y las empresas puedan tener o cubrir las brechas de protección que pueden darse ante eventualidades que, como hemos visto, hay eventualidades en nuestra vida regular o que cada día se están dando más por las condiciones climáticas en nuestro país. Entonces, esa parte me gustaría dejárselas como una pregunta, es ¿qué tanto me siento protegido y qué puedo empezar a hacer hoy para estar más protegido, ¿no? Yo, mi familia y mi emprendimiento, si es que lo tengo. Una excelente reflexión. Muchas gracias, Claudette. Tuvimos un pequeño problemita con el audio del video. Todavía tenemos tiempo. ¿Crees que lo podamos repetir? Sí, claro que sí. Tienes una Mac, tal vez lo que pasó es que hay que desconectar el cable del micrófono, de tus audífonos. Les puedo pasar el link del YouTube, a lo mejor, y de ahí. Sí, perdón. Nos pasas el link y ya para que los chicos puedan revisarlo con más calma y todo eso. Muy interesante la plática, los temas que abordaron. Y bueno, iniciamos con 10 minutos para preguntas y respuestas. Ya tengo yo por aquí a un chico que tiene las preguntas. Vamos a hacerlas en el chat. Traten de escribirla en el chat su pregunta y nosotros les damos lectura, ¿les parece? Para agilizar un poquito los tiempos. Sus manos levantadas. Sí, buenas tardes. Nada más para comentarles, bueno, muchas gracias por la participación y para comentarles que en el área del chat voy a dejar un link de una encuesta para ver si me pueden hacer el favor de responderla. También les voy a pasar la imagen de un código QR para que puedan acceder a esa encuesta. Gracias. Muy bien, hay una pregunta por aquí. ¿Qué tan caro es un seguro paramétrico en comparación a un seguro tradicional? ¿Hay mucha diferencia en los precios? Mira, los seguros, en realidad, lo que hace que sea caro un seguro, o sea, es el tipo, qué tan frecuente puede darse, ¿no? Es decir, el daño o lo que estamos cubriendo, el tipo de cobertura, ¿no? Y obviamente la cantidad, ¿no? En el caso de los eventos catastróficos, pues si vives en Guerrero, por ejemplo, donde todo el tiempo está temblando, pues seguramente será mucho más caro un seguro contra lo que es el tema, contra un terremoto, que si vives en Quintana Roo, que seguramente no pasa. Entonces, más que pensar que la herramienta va a ser mucho más cara por ser tradicional o por ser paramétrico, lo que puedo decir es que en general los seguros paramétricos son mucho más asequibles en el sentido de que tienen menos costos, pero en precios pues varía dependiendo qué coberturas tienen, qué peligro se va a hacer. Entonces, un seguro de vida, va a sonar un poco triste, pero pues uno se muere una vez en la vida, ¿no? Y generalmente vas pagando durante muchos años, ¿no? O son cosas que posiblemente no van a pasar de manera tan frecuente. Los eventos catastróficos pues seguramente van a pasar mucho más. Entonces, los seguros así se miden. ¿Qué cubro? ¿No? ¿Qué tanta probabilidad va a ocurrir de ese evento? Y después de toda esa parte,
pues eso es lo que nos va, el monto que voy a estar asegurando, y eso nos va a dar un proceso de prima. Pero los seguros paramétricos lo que nos permiten es quitarle algunos de los costos de administración. Okay. Muy bien. Tenemos una pregunta. Dice, ¿qué consejo darías para las personas que no saben cómo administrarse para obtener un seguro? Yo creo que uno de los temas con los seguros, uno de los problemas más frecuentes es que hay muchas personas que no confían en los seguros, ¿no? Y el otro es que a veces no nos conocemos los seguros. Entonces, mi consejo sería, ¿qué es lo que me puede pasar a mí, ¿no? O la persona que se está asegurando. O sea, ¿qué cosas me pueden pasar? Yo sé que les pueden pasar 250 cosas, pero ¿qué es más probable que me pase, ¿no? Yo les decía hace ratito, si yo tengo un coche, pues puede ser que yo voy a tener un accidente, ¿no? Seguramente debo tener mejores prácticas. Entonces, pero sé que estoy expuesto a eso. Entonces, ese sería el primero. ¿Qué me puede pasar? Y después de eso, determinar, bueno, si yo perdiera el valor completo de mi coche, ¿podría enfrentarlo o no? Si yo no puedo enfrentar eso, obviamente nadie quiere pagar un coche, ¿no? Pero si yo no puedo enfrentar ese tema tan complicado, pues lo que te recomiendo es que entonces busquemos opciones. Ahora, ¿cuánto puedo pagar? A veces yo quisiera estar súper cubierta y tener todas las herramientas y me ahorro, ¿no? Pero entonces el consejo sería pues también cuánto puedo pagar, y con eso, ¿qué es lo mejor que puedo obtener? ¿No? Entonces, como yo les decía, son muchas herramientas que yo voy a hacer, porque en algunos momentos voy a hacer un ahorro, pero yo sé que aunque ahorre 3 meses, 4 meses, un año de ingresos, a lo mejor no voy a con eso cubrir todo mi coche. Entonces lo mejor sería tener un seguro, además de un ahorro, ¿no? Y una buena práctica. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. Dice, ¿cuántos beneficiarios se pueden poner en un seguro? O sea, ¿tiene que ser uno solo o puede haber varios beneficiarios? Pueden haber varios beneficiarios, ¿no? Estos, digo, se les puede dar un porcentaje diferentes en los seguros, ¿no? Ok, muy bien. No hay límite ahí entonces. No. Ok, dice otra pregunta. ¿Cuál es la estructura que debe contener el seguro para la gestión de riesgos? ¿Cuál es la estructura que debe contener el seguro para la gestión de riesgos? Digo, no sé si me queda muy claro si estamos hablando del seguro que yo compro, ¿no? Pero bueno, o sea, lo importante, si nosotros compramos un seguro, es muy importante que tengamos muy claro siempre lo que son, qué exclusiones hay, qué deducibles hay, si hay un coaseguro que tengo que cubrir, cuánto va a ser el monto, cuál es mi plazo, ¿no? Y cuánta prima voy a pagar. En el caso de los seguros paramétricos, generalmente no tienen exclusiones, ¿no? No tienen deducibles, porque no tiene todo ese proceso de verificación. Entonces, son seguros que operan de forma diferente. Es más, de hecho, todo esto es un monto fijo, no hay ninguna verificación de un daño. Muy bien. Mira, hay otra pregunta también muy interesante. Creo que la mencionaste ahorita y la hemos estado viendo en los últimos días con estas inundaciones. Hay personas que han perdido todo su patrimonio, y hay empresarios que igual han perdido todo su patrimonio. Entonces, tal vez la pregunta es lógica, pero te la voy a hacer. ¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un seguro paramétrico? La verdad es que nosotros aquí en la escuela vemos temas de productividad, de eficiencia, de calidad, cómo diseñar una línea, pero fíjate que rara vez comentamos la importancia de tener un seguro para la empresa, de integrarlo dentro del funcionamiento normal de una empresa. Entonces, ¿por qué es importante? Un seguro es muy importante precisamente porque los daños que pueden tener, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de eventos que cada día son más frecuentes, pueden hacer que se pierda el patrimonio completo de la empresa. Ahora, si yo tengo acceso a un seguro de daños directo, ¿no? Y por el tamaño que tengo y por lo que puedo pagar, idealmente es bueno tener un seguro de daños completo, y un paramétrico puede ser algo complementario.
para algunas poblaciones el paramétrico puede ser la única opción por los costos, porque los costos normalmente, como yo les decía hace ratito, si yo tengo una verificación hacia un daño, pues todo eso es costo y eso hace que se encarezcan. Entonces, ¿por qué es muy importante el seguro? Porque podemos perder todo nuestro patrimonio y por lo que hemos trabajado durante 10 años. Si tenemos acceso y tenemos un cultivo, por ejemplo, y hay un rendimiento y somos de un tamaño suficiente para tener acceso a un seguro de daños tradicionales para lluvias, sequías, etcétera, es importante que se compre eso. Nosotros tenemos un producto en Sinaloa que lo que hace es complementar la parte de daños que tiene directo y le sirve como un auxilio adicional. Okay. Muy bien, gracias. Fíjate que hay otra pregunta también muy interesante. Ahorita en la charla comentabas de que no es necesario hacer evalúo de los daños, o sea, simplemente tú reportas y, oye, tuve un impacto y tú me pagas, ¿no? Una cantidad. Así funciona, porque, bueno, la pregunta viene en ese sentido, dice, ¿cuánto es el monto máximo que se le puede dar al beneficiario en un seguro de vida? Bueno, aquí no es el paramétrico, pero vamos a suponer los dos casos, ¿no? Sí, bueno, el monto de un total beneficiario es el que tú decides, ¿no? Se puede poner 100% a una persona, 50-50 y generalmente se la cobra. Siempre es la suma asegurada que yo tengo en un seguro es el máximo de lo que voy a recibir. En el caso de los seguros de vida puede haber deducibles, ¿no? O sea, en el caso de seguros de accidente también puede haber deducibles. Entonces, o en el caso de enfermedades puede haber hasta un coaseguro y tienen un monto, pero siempre va a ser la suma asegurada menos los costos. Y el beneficiario tú decides si es... generalmente se utilizan los beneficiarios para lo que es un seguro de vida, ¿no? En el caso de un seguro paramétrico, igual también es con la misma lógica, es una suma asegurada, ¿no? Y en el caso, y puede ser de que se van a dar por niveles del catástrofe que se dio, ¿no? Y se puede pagar un determinado, o sea, lo que te cubre es hasta un total, digamos, les voy a poner 10,000, ¿no? Pero, o 15,000, el que nosotros tenemos en Sinaloa son, por ejemplo, 7,500 por cada hectárea, ¿no? Y entonces eso, dependiendo del tipo del evento de la severidad, es lo que se les cubra. Y cuando decías hace rato de que no tenemos que hacer nada, un seguro paramétrico se dispara solo. El asegurado no tiene que hacer absolutamente nada, porque las plataformas de cálculo son los que deciden, o sea, avisan con todos los datos que captura y se calcula, y que hubo un evento y en qué grado fue el evento. Muy bien, entonces uno como cliente decide el monto de la cantidad asegurada y en base a eso es la Exactamente. Entonces menos los gastos y eso es lo que te regresa. Exactamente, y pues obviamente entre más suma asegurada, pues más costoso va a hacerse un seguro. Muy bien, gracias. Vamos a ver si por allá en YouTube, en Facebook, Carlita, ¿tienes alguna pregunta? Estas son las preguntas que teníamos por aquí. Déjame ver si alguien por allá hizo alguna pregunta. Vale. Permítanme tantito, ahí se las escribo en el chat. Gracias. O las puedes leer, sí te escuchamos, Carlita. Si las quieres leer para agilizarle un poquito. Ay, Ok, dice, hay otra. ¿Por cuánto dinero se puede hacer el seguro? Me imagino que un seguro de vida. Los seguros tienen, o sea, diversos montos, ¿no? Generalmente uno decide hasta cuánto es, ¿no? Cuánto, generalmente esta es la relación. Yo tengo más monto, voy a pagar mucho más. Entonces, ¿cuánto puedo pagar? Generalmente es la razón, ¿no? De cuánto es lo que yo aseguro. Lo ideal es que uno asegure, o sea, en un seguro de vida, pues por un porcentaje suficiente para que su familia pueda seguir viviendo con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, eso sí, pues varía de cada persona, ¿no? Pero... Muy bien, muchas gracias. ¿Sí, Carlita? Muy interesante estos temas de los seguros paramétricos. Yo no había escuchado antes de estas propuestas y se me hizo muy interesante. Sobre todo que están de moda los desastres, ¿no? Víctor Salgado de Facebook pregunta, ¿qué tal los seguros de vida con coberturas de vida entera a pagos limitados?
La verdad, no, ese tipo de seguro no lo conozco. Honestamente, te diría una respuesta que es un tanto imprecisa, ¿no? Pero en general, yo creo que yo sí les recomiendo mucho que cuando están pensando en tomar un seguro, tengan muy clara o sea, todas las cláusulas que son exclusiones que puedan tener el seguro de cualquier tipo, porque esa es una de las cosas por la que muchas veces la gente no quiere tener seguros, porque dice, pues es que tiene como 20,000 exclusiones, y cuando yo necesito ya enfrentar la emergencia, yo tengo que saber qué son esas exclusiones. Entonces es muy importante que uno, cuando cuando estás pensando en comprar un seguro, tome en cuenta lo que yo les decía hace rato, qué riesgos voy a cubrir, cuánto puedo pagar, y dentro de eso compara diversos seguros. Hay varios comparadores que ya se pueden encontrar, ¿no?, en esa parte, y ver cuál es la mejor organización, y ahí ver el tipo de seguros que tiene, qué me cubre, qué no me cubre, qué está excluido, para que no nos llevemos una mala sorpresa en esa parte. Muy bien. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta de Facebook comenta, ¿los seguros que ofrecen los bancos son recomendados? Dice que no tengo seguro y ahora por el trabajo y la situación sanitaria en la que nos encontramos, me gustaría tener uno, pero no sé cuál sería bueno. Mira, lo que yo siempre le recomendaría es que busquen una institución que sea como reconocida, ¿no?, con la que tengan confianza. Los seguros que están, la propia Conducef tiene muchas recomendaciones que da y hacen comparadores de algunos productos. Entonces, por ejemplo, un seguro de un banco pues puede ser útil si es mi única herramienta que tengo, ¿no?, y si más o menos son para temas que a mí me preocupan. Y uno puede ver en la Conducef diversas, ¿cómo se llama?, diversos boletines que le ayudan a uno a comparar algunos tipos de productos. Pero así, muy sencillo, yo agarro y nunca me voy con la primera opción. Lo que debo de tener es por lo menos 2, 3 opciones de algo igual que quiero pagar, y ver entre ellos las condiciones que nos permitan y que sean las más apropiadas para nosotros. Hay bancos que, como negocian seguros masivos, permiten tener mejores condiciones que si yo lo compro solito, entonces puede ser mucho más accesible. Pero siempre es mejor tener un seguro que no tenerlo. Muy bien. Una más, Carlita, por último, antes de cerrar. Yo aquí tengo una sencilla. Dice, ¿qué ocurre con mi dinero si no uso mi seguro? Pues obviamente, el seguro no es un fondo de ahorro, es muy importante. El seguro es una cantidad de dinero para una contingencia. En general, si yo tengo un seguro, voy a estar cubierta durante el tiempo que pague. Si no, en el momento que yo deje de pagar, pues ese dinero ya se va a quedar con la aseguradora. Hay diversos tipos de herramientas, ¿no? Hay herramientas que son seguros, y eso es importante porque ahí nosotros podemos ver en donde puede haber combinados inversiones con seguros, pero el seguro por sí mismo yo lo pago, estoy cubierto durante el tiempo, una vez que dejo de pagar ya no estoy cubierto, y el dinero se va a quedar con la aseguradora, porque así cuando uno compra el seguro, si al día siguiente le pasa algo, así haya pagado un día, también le van a cubrir su siniestro, ¿no? Muy bien. Está otra vez la pregunta. Del seguro de vida, ¿cuánto es la cantidad máxima que puede recibir un beneficiario en monto, no en porcentaje, en dinero? Depende del seguro de vida. Hay seguros de vida que son, digo, de 5 millones, hay seguros de vida, o sea, ahora sí que generalmente un seguro de vida es un seguro que uno decide cuánto es la prima cuál es la cobertura que quiere, la suma asegurada, y de eso de ahí te van a dar una prima, y ese es el precio que uno paga, y ese es el monto que se recibiría. Hay una cosa importante, los seguros, pues hay diversos tipos de seguros, diversos tipos de monto, y esto, hay algunos productos que son más pequeños, algunos productos que son mucho más amplios, ¿no? Y lo más importante de estos es que pues, se adecúen a nuestras condiciones, ¿no?, y sus características. Muy bien. Carlita, ¿cerramos, Carlita, con la última? Profe. Sí. Adelante, Aaron. Me gustaría comentar algo para enriquecer más
la exposición. Adelante, bienvenido. Ok. Bueno, me presento, mi nombre es Aaron Calahorra y soy agente de seguros de vida en MedLife. Me especializo en seguros de vida, autos y gastos médicos mayores. De hecho, mucha gente generalmente no compra un seguro porque cuando uno piensa en un seguro se le hace que realmente va a ser muy caro el adquirir un seguro, pero realmente pues no es así. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, mire, realmente usted cuando paga su seguro es como una dulcería. Usted dije de cuál dulce quiere comer, cuánto quiere comer y qué cantidad quiere recibir. Entonces, depende mucho de las coberturas, depende mucho de la suma asegurada y depende mucho de cuáles coberturas quiere adquirir. Sin embargo, yo siempre recomiendo mucho a coberturas que se pagan en vida. Por ejemplo, invalidez, cáncer y pérdidas orgánicas. ¿Por qué? Porque el cáncer, lamentablemente, pues creo que en los hombres son 1 de cada 3 hombres va a padecer cáncer y en caso de las mujeres el 45% va a padecer cáncer. Entonces, realmente hay muchas probabilidades de que uno llegue a padecer cáncer. Y también por invalidez. Los seguros que vienen siendo por parte de los bancos, yo no los recomiendo porque generalmente la suma asegurada es muy baja y generalmente son como los seguros de los maestros. Te cubren por invalidez y por fallecimiento y solo se paga una vez. O sea, si te da invalidez, ya no se va a pagar el fallecimiento. Y el de los bancos generalmente te cubre como hasta los 50 años, 55, y te lo siguen cobrando. Entonces tendrías que ir tú al banco a cancelar el seguro porque ya no te va a cubrir, pero sí te lo van a seguir cobrando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Aaron. Muy ilustrativo tu comentario. Un complemento en la competencia, Claudia. No, está bien, porque yo venía a hablar más de los seguros paramétricos, la otra parte son otro tipo de cosas. Nada, gracias chicos a todos por sus aportaciones. Antes de despedirnos, pues bueno, quiero darle lectura, que vamos a hacer llegar entrega, Claudia, de un reconocimiento vía electrónica. Ahorita únicamente voy a dar lectura de él y dice así. Dice: el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, otorga el presente reconocimiento a Claudette Martínez Ortega por haber impartido la conferencia Seguros Paramétricos, una herramienta eficaz frente a los desastres naturales, durante los trabajos de la Segunda Semana Nacional de Educación Financiera 2021, promovida por Conducef y el Tecnológico Nacional de México. Enseñar para producir, producir para crecer. Chihuahua, 6 de octubre del 2021, firma Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, nuestra directora. Entonces, en breve te lo vamos a hacer llegar con mucho gusto, vía electrónica, para que cuentes con un recuerdo de este detalle que tuviste con nosotros. Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por su participación y seguimos pendientes en próximos eventos de la segunda semana de Educación Financiera. Gracias, Claudette, gracias a todos. Muchas gracias. Y cerramos transmisiones.